Sentarse en el puesto principal o sentarse en el último puesto. Darse ínfulas de algo o sentir que no merecemos ningún puesto. Es claro y evidente el mensaje de esta parábola. No busques el puesto principal. Y si crees que eres del último puesto, es posible que te lleven más adelante. Pero deberíamos realmente, a la hora de hacer nuestra revisión del camino espiritual que llevamos, descubrir que tal vez no hay puestos, ni cercano ni lejano, ni el principal ni el último. Tal vez no hay puesto. Cuando me invitan al banquete de mi camino espiritual, no se tratará entonces de buscar si mi camino espiritual es para una persona de un puesto alto que está en un lugar privilegiado, o si por el contrario mi camino espiritual es un camino para personas sin importancia, para gente del montón, como que yo no tengo ningún lugar válido delante de aquel que me llama al camino. No se trataría de eso entonces. Se trataría de descubrir que tal vez no hay ningún lugar. Tal vez lo que hay que buscar sea el verdadero centro de nuestra existencia. Buscar el centro. Y el centro es el lugar en donde yo descubro el equilibrio de mi existencia. Descubro el equilibrio de mi existencia, no porque el camino que estoy haciendo me pone por delante de los demás. Yo soy del puesto principal. Ni porque realmente no merezco nada, soy el último de la fila. No. Tal vez no se trata de encontrar ningún puesto, sino de encontrar el propio centro. El equilibrio. El punto justo. Porque en el punto justo, en el equilibrio, en el centro, encuentro la profundidad que me lleva al abismo del encuentro con aquel que es camino, con aquel que es la vida misma y con aquel que es mi verdad. A pesar de las palabras del maestro en esta parábola, no busques los puestos principales. De todos modos, nos encontramos con experiencias religiosas en donde muchos creen que son los principales, porque está haciendo esta o aquella experiencia religiosa. Necio,
Eso no es así. El verdadero puesto es el centro, mi centro. El centro en donde yo me encuentro con aquel que me ha invitado a la cena, al banquete, a las nupcias de mi camino espiritual. Ese es el lugar. No hay pretensión ni búsqueda ni pregunta de si es un camino principal, de si soy de un puesto privilegiado o si estoy llamado a estar de último de los demás o de primero. Eso sigue jugando con criterios que no son propiamente los del descubrimiento de la presencia de la vida divina en todos. Sigue jugando con el que yo voy más adelante, yo soy el principal, voy en el puesto principal y no me voy a dejar mandar al último puesto. Sigue jugando con unos criterios que para nada sirven a un verdadero camino espiritual. Si bien en el Evangelio se habla de hazte en el último puesto para que quien te ha convidado te lleve más adelante, es una manera más bien de decir espera a encontrar cuál es tu lugar. No te creas el primero. Porque ciertamente hay que tener una capacidad de espera, una paciencia amplia, profunda, dedicada, para descubrir cuál es mi centro, cuál es mi lugar, cuál es el puesto de mi atención para encontrarme con aquel que me invita a mi camino espiritual. El centro. En estos días que hacemos memoria de ese gran sabio, maestro, sacerdote, Raymond Panikkar, que en su libro El elogio de la sencillez nos habla del camino del monje para descubrir el propio centro, es decir, descubrir el arquetipo del monje que mueve a todo ser humano cuando busca su centro. Precisamente hacemos eco a cuál debería ser nuestra actitud en este proceso espiritual que nosotros llevamos. Saber buscar ese centro, lo más humano de mí mismo, allí donde las cualidades divinas que se anclan en la humanidad son descubiertas al buscar una vida equilibrada en la que Dios se manifiesta en mi propia existencia. De tal manera que yo seré aquel que debo ser, no porque imite o compita con otros, sino porque descubro de qué manera Dios se hace presente en mí y cómo he de vivir yo ese centro, mi comunión con ese centro. Hay una gran variedad de místicos y de santos en la iglesia. Nadie puede decir, este sí es el santo verdadero y los otros no.
O la santidad de este santo es la que debería implementarse para todos los religiosos. O la santidad de este otro santo es la que debería vivir X persona. No. Debo buscar mi propio centro, porque en mi propio centro está a su modo la presencia de aquel que me llama. No es remedar a nadie, no es tratar de asumir la vida de otro, es hacer mi propio camino, porque el monje interior que yo llevo es al modo de mi propia historia, en mi propio contexto, con mis propias cualidades, con los talentos recibidos, los que yo recibí. No es buscar hacer la vida de otro. Es al contrario, que la vida que hay en mí se manifiesta en su plenitud, que no puede ser la de otro. En mi caso, soy clérigo, no soy ingeniero, no soy un hombre casado, no tengo que educar unos hijos. Por lo tanto, ya allí tenemos una variedad de posibilidades de cómo hacer el propio camino. Y no puede ser que el mío es el más importante y los demás no. Como usted es casado, su camino no es importante. Como usted es ingeniero y no es sacerdote, no es importante. Como usted está criando hijos, no es tan importante como yo, que estoy dedicado a la oración y a la práctica. No, mi centro es el que es de mi existencia. No hay puestos privilegiados realmente. No hay puestos de último, como si hubiera una discriminación en la fuerza del espíritu, en donde solo algunos estarán cerca de aquel que es el origen mismo de la espiritualidad. Y otros han sido relegados. Esa concepción desaparece cuando uno descubre que allí en lo profundo, en mi centro, en mi equilibrio, está todo. Y lo descubre una persona que lleva este estilo de vida, o este otro, o este otro. ¿Por qué todos ellos lo descubren? Porque está en todos. Tal vez pretender el puesto principal sea ponerse a sí mismo en tela de juicio. Es decir, mi vida tal vez no vale la pena. Tengo que buscar el puesto privilegiado de otro. O incluso también decir que mi vida no vale nada y entonces para mí no hay don y me quedo atrás. Tampoco. Ante la inquietud de algunos de buscar puestos privilegiados, pues la respuesta es: no hay puestos, no hay puestos. Hay un gran vacío pleno de amor, en donde me espera el que me llama. Y se hará a mi modo y lo encontraré en el centro,
en lo más humano y profundo de lo que soy. No se trata de dejar de ser un ser humano y volverme un extraterrestre para lograr ser lo que soy yo. No, no se trata de ser un sobrehumano, se trata de ser profundamente humano, porque lo divino, la presencia divina, está encarnada en la humanidad. Agradecemos a Raymond Panikar esa hermosa figura del arquetipo del monje que nos ayuda a descubrirnos en el centro, descubrirnos verdaderamente plenos por descubrir la presencia divina dentro de nosotros, sin puestos principales ni puestos relegados, simplemente centrados en aquel que es el camino, que es la verdad y que es mi vida misma.